La escuela llegó a casa. Hello everybody, welcome to my class. Hola a todos, mi nombre es Camila Hernández Salgado, profesora de inglés del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol. Esta es la primera cápsula donde vamos a ir aprendiendo y reforzando algunos contenidos gramaticales de los que están ustedes trabajando estos días con sus profesores en casa. Hoy, dentro de nuestro objetivo, tenemos Recognize Present Continuous Structure. Bueno, y para poder llegar a este objetivo, donde vamos a reconocer oraciones en presente continuo, vamos a tener que recordar algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser ubicarnos en el tiempo. Tenemos aquí en esta línea de tiempo el pasado, que es todo lo que hemos hecho hasta algunos minutos atrás, y luego está el futuro, lo que haremos en una hora o más tarde. Pero nosotros nos vamos a ubicar aquí, en el centro, donde dice now, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la profesora en este momento? She is teaching. Ella está enseñando. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Dice, Daniel is drawing. ¿Qué está haciendo entonces Daniel? Daniel está dibujando, como se ve ahí en la imagen. Luego, tenemos otra imagen. Es una niña. What is she doing? She is running in the park. Aquí tenemos nuestros dos primeros ejemplos. Entonces, todo lo que tiene que ver con presente continuo es lo que desarrollamos en este momento. Para poder lograr escribir oraciones en presente continuo debemos considerar algunas cosas que hemos visto anteriormente, ¿cierto?, con nuestros profesores. Que es, por supuesto, el verbo to be. ¿Qué es to be? Significa, ¿cierto?, en español, ser o estar. Pero tenemos que recordar que tenemos tres conjugaciones en la forma presente, que son am, is y are. I lo vamos a utilizar solamente con am, yo soy o yo estoy. Las terceras personas singulares, que son she, he and it, van a ir con is. You, we, they, que son los plurales principalmente, lo vamos a ocupar con are. ¿Ya? Una vez entendido esto, que no se les olvide, por favor, que es la base para poder construir nuestras oraciones en presente continuo. Luego, las acciones. Cuando nosotros hablamos de partes de la oración, el verbo es la parte más importante, porque se supone que describe lo que está sucediendo y lo que está pasando en este momento. Aquí, dentro del ejemplo, yo puse una tabla de verbos irregulares, irregular verbs, donde tenemos tres columnas, present, past and past participle. Por ejemplo, tenemos el verbo swim, que es nadar, está el verbo cut, que es recortar o cortar, fall, caer, read, que es leer. En este caso, para nuestra construcción vamos a utilizar solamente la forma presente, que es la primera columna, ya el verbo en su forma base sin modificaciones. Porque la modificación que vamos a utilizar la vamos a agregar nosotros cuando hablemos del gerundio. Ahora tenemos la siguiente pregunta. How to write sentences in present continuous? ¿Cómo escribimos oraciones en presente continuo? Vamos a aprender a escribir tres tipos de oraciones, affirmative, negative and interrogative, cada una con una estructura propia. Affirmative sentence. Subject. What is a subject? Subject es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración puede ser el nombre de una persona, puede ser un pronombre personal o puede ser también un objeto. No olvidar también que podemos utilizar los plurales. Seguido del sujeto, vamos a agregar una de las tres formas del verbo to be, am, is o are. Luego al verbo que yo mostraba anteriormente, que va en su forma base, vamos a agregar la terminación ing, la forma ing. Y finalmente el complement, que es el complemento de la oración, o predicado que les han enseñado alguna vez en básica, cuando están viendo el lenguaje. Como ejemplo, dice ahí, example, they are singing a song. Aquí tenemos tres niños que en este momento están cantando. They are singing a song. Luego, la oración negativa. In the negative sentence, nosotros vamos a agregar la palabra not. El sujeto sigue yendo al comienzo, seguido de la forma correspondiente del verbo to be, que puede ser am, is o are,
la nueva estructura, perdón, el nuevo elemento que vamos a agregar, que es el not, luego el verbo con la terminación ing que corresponde y el complement. De acuerdo a la imagen, tenemos una oración negativa. Dice, Fernanda isn't playing chess. Fernanda no está jugando ajedrez. Voy a anotar un poco en la pizarra para que ustedes no olviden cómo nosotros vamos a conjugar el am, is o are en negativo. Por favor, presten atención y traten de ir recordando lo que ya han visto previamente. Como les decía, I siempre va a ir con am, pero en la forma negativa, que voy a poner ese signo menos arriba, para negar vamos a decir I'm not. O puede ser también I'm not. Luego, las terceras personas singulares, que son she, he and it, como decíamos anteriormente, van con is, pero en la forma abreviada vamos a ocupar el isn't. She isn't, he isn't, and it isn't. ¿Ya? Que no se nos olvide entonces. Y finalmente nos faltaría la conjugación are, que va generalmente con los plurales, como mencionaba adelante, you, we y they, que son los plurales, donde nosotros ocupamos la forma are y la abreviación en la forma negativa va a ser aren't. Vamos a ocupar aren't en lugar de decir are not. ¿Ya? Entonces, I'm not va a ser para negar en primera persona, isn't para negar en las terceras personas singulares y aren't con you, we y they. Continuamos ahora con la interrogative sentence. ¿Qué es lo que ven ustedes de diferente en esta estructura? Quiero que la observen y antes de yo poder explicar, quiero que noten cuál es la diferencia en relación a la negative sentence y la affirmative sentence. Bien. Comenzamos esta vez con la forma del verbo to be, am, is o are, seguida del sujeto, ¿cierto? Ya no va el sujeto al comienzo, sino que al preguntar, nosotros vamos a comenzar con am, is o are. Luego está nuestro verbo con la terminación ing, que debemos mantenerlo en las tres estructuras, y el complemento. Y como es pregunta, obviamente nosotros vamos a incluir la question mark, el signo de interrogación. Como ejemplo, dice, ¿Are you studying English? ¿Están estudiando inglés? Bien. Dijimos, ¿cierto?, que la forma ing era el gerundio, que nosotros conocemos en español, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de cosas que se están desarrollando en el momento. Pero hay ciertas spelling rules para agregar esta terminación. ¿Qué es spelling? El spelling es todo lo que corresponde, ¿cierto?, con la escritura. Tenemos en la primera columna the base form, la forma base de los verbos. La primera parte dice cook, eat and speak. Cook, yo creo que ustedes recuerdan qué significa cook. Cook es cocinar. Eat, comer, y speak, hablar. A estos verbos les vamos a agregar la terminación ing sin modificar nada antes. Luego tenemos los verbos que terminan en y. Buy, enjoy and try. Buy es comprar, enjoy, disfrutar, y try, intentar. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos verbos terminados en y? Seguimos manteniendo la y y agregamos la terminación ing. Buying, enjoying and trying. Dice, final letter way is in the same place. Luego están los verbos go y do, que
en otros tiempos gramaticales tienen modificaciones, pero en este caso solamente agregamos la terminación ing que hemos estado viendo en toda esta clase. Luego tenemos los verbos terminados en e. Si ustedes se fijan, está terminado en una vocal, que cuando nosotros pronunciamos drive no suena, share tampoco y write tampoco. ¿Qué es drive? Drive es conducir, share, compartir, and write, escribir. ¿Qué pasa con esta letra E? La vamos a tener que eliminar. Y una vez eliminada, agregamos nuestra forma ing. Driving, sharing, and writing. ¿Ya? Esta es una de las cosas que no tenemos que olvidar entonces. Luego tenemos unos verbos que son homófonos. ¿Recuerdan lo que era homófonos? Las cosas que suenan igual, las palabras, perdón, que suenan igual. Lie, que es recostarse, y el otro lie, que es mentir. Como suenan igual y tienen dos sonidos vocálicos, nosotros esas dos letras las vamos a transformar a y, agregando luego la terminación ing, quedando ambas con la pronunciación lying. Y finalmente tenemos verbos como skip, put and swim, que por ser consonante, vocal, consonante, debemos duplicar esta última. Skip quedaría skipping con double P, put queda como putting con double T, and swimming queda con double M y la terminación ing. Let's practice. Vamos entonces a practicar con algunos verbos y escribir nuestras propias oraciones. Vamos a escribir solo una oración por cada estructura gramatical. La primera, el verbo read, ¿cierto? Read es leer. Vamos a escribir she is reading a book now. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo de oración negativa con el verbo play. Vamos a decir they. ¿Cómo negábamos con la forma negativa? Abreviando el verbo are y not, ¿cierto? They aren't playing tennis. Ellos no están jugando tenis. Y finalmente, con el verbo come, vamos a preguntar. Are you coming to the class? Are you coming to the class? ¿Estás viniendo a la clase? Si se fijan, aquí el verbo come, que terminaba en e, nosotros eliminamos la e, como decía en la regla anterior, y agregamos la terminación ing. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? A escribir oraciones en presente continuo en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Repasamos las conjugaciones del verbo to be en la forma presente, que son am, is o are, y también escribimos algunas oraciones para recordar nuestra estructura gramatical. Espero les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima ocasión. Hello everybody, welcome to my class. Vamos otra vez, ¿cierto?, con nuestras cápsulas gramaticales de inglés. Mi nombre es Camila Hernández Salgado, profesora de inglés del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol. En esta clase vamos a trabajar la estructura gramatical del presente perfecto, que de repente nos cuesta un poco ocupar, ya que en español no es tan común utilizarla. No es frecuente hablar en este tiempo verbal.
El objetivo que tenemos hoy dice Recognize Use of Present Perfect, reconocer el uso del presente perfecto. Y junto con esto vamos a aprender también a escribir oraciones. Affirmative form, negative form and interrogative form. Y vamos a agregar también algunas time phrases que son recurrentes en este tiempo gramatical. Vamos a partir entonces. Por favor, presten atención a la siguiente presentación. Como introducción, dice, when we use the present perfect, there is a connection with present. The action in the past has a result now. ¿Qué quiere decir esto? El presente perfecto tiene una conexión con el presente, pero no es algo que se está desarrollando en el momento, ¿ya? Es algo que quizás pasó en el pasado, pero tiene un resultado ahora. Como vemos acá en el ejemplo, dice, he told me his name, but I've forgotten it. He told me his name. Él me dijo su nombre, pero lo he olvidado. Me lo dijo en algún momento, quizás ayer, la semana pasada, pero en este momento no me acuerdo. Luego tenemos otro ejemplo, dice, is Sally here? No, she's gone now. La pregunta es, ¿está Sally? No, ella se ha ido. Seguramente esta niña sí estaba acá en algún momento, pero en el momento que están preguntando, ella ya se ha retirado. Entonces, para concluir esto, tenemos que recordar que el presente perfecto es una acción que ocurrió en el pasado, pero tiene repercusiones en el presente, que no ha terminado definitivamente. Tenemos aquí otro ejemplo que es mucho más gráfico y que suele suceder. Vemos a esta persona un poco preocupada revisando sus bolsillos. Y dice aquí en la nube, I've lost my key. Tenemos en la otra nube, ¿cierto? Una llave, eso es key. He perdido mi llave. ¿Y por qué él está revisando sus bolsillos? ¿Podrían ustedes pensar un poquitito y decirme por qué él lo está haciendo? Claro, porque seguramente él lo primero que hizo al salir de su casa fue poner sus llaves en sus bolsillos. Entonces, él lo primero que hace ahora que no la encuentra es volver a revisar si es que ahí están extraviadas. Continuamos entonces. Dice, irregular and regular verbs. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre verbos regulares e irregulares en inglés? La principal diferencia es la conjugación que tenemos en el pasado. ¿Por qué? Los verbos irregulares cambian la raíz del verbo. ¿A qué me refiero con la raíz del verbo? Es en la forma base. Siempre tenemos tres columnas, infinitive, past and past participle. En la primera columna, que es el infinitive, el verbo está en su forma base, su forma raíz, sin modificación. Luego, en la forma pasado, en los verbos irregulares en algunos casos cambia, ¿cierto? En cambio, los verbos regulares, ¿qué tenemos que hacer para poner pasado? Solo agregar la terminación ed o de según corresponda. Y en el presente perfecto, en los verbos irregulares a veces el verbo tiene otra modificación más, como pasa con el verbo go, que en pasado era went, y en el presente perfecto se transforma a gone. En cambio, los verbos regulares, como el verbo cook, que en pasado para conjugarlo tuvimos que poner la terminación ed, quedando como cooked, el presente perfecto lo va a mantener, también con la terminación ed, siendo cook. Entonces, tenemos aquí un poco de lo que vamos a trabajar hoy. Hacer oraciones, ¿cierto?, en presente perfecto, utilizando verbos regulares e irregulares. Para esto, debemos, ¿cierto?, considerar verbos auxiliares, auxiliary verbs. En este tiempo gramatical tenemos dos verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos que nos ayudan a identificar un tiempo gramatical. Have y has. Have nosotros lo conocemos, ¿cierto?, porque significa tener. Pero en este caso no va a tener este significado, sino que va a significar haber, que es lo que nosotros ocupamos en español. Por ejemplo, decir yo he ido. Ya el verbo haber. No de que hay, de que existan, sino que de que algo ha sucedido. Have lo vamos a ocupar con I, you, we, they, y has con las terceras personas singulares she, he, and it. Tal vez se les hace un poco conocido porque es lo que hemos visto en presente simple.
pero en este caso lo vamos a ocupar como verbos auxiliares, no como acción. Vamos a la primera estructura, que es la affirmative sentence. Si se fijan, dividí en dos partes los pronombres personales, que son 7. I, you, we, they van a ir, ¿cierto?, con el verbo have y su abreviación, que es v. I've, you've, we've and they. Seguido del verbo en su forma participio, o sea, la tercera columna del listado de verbos. No olviden tener a mano su listado de verbos irregulares si es que ya se los entregaron en el colegio. Luego tenemos las terceras personas singulares, que son she, he and it, que van a ir con el verbo has, y vamos a tener una S como la abreviación, que nosotros lo vamos a pronunciar como she's, his o its, seguido del verbo participio y el complemento. Tenemos dos ejemplos. Annie has got pets. Annie ha tenido, ¿cierto? Got es el participio del verbo get. Pets, que es mascotas. Annie ha tenido mascotas. Y luego dice, we have traveled together. Nosotros hemos viajado juntos. Travel es un verbo regular, por lo tanto le tuvimos que agregar la terminación ed para indicar participio. Continuamos entonces con la oración negativa, the negative structure. ¿Cuál es la variación que tenemos acá? La abreviación del not. Podemos escribir have not, así como también ocupar haven't. Va a estar correcto entonces si ustedes escriben have not o utilizan la abreviación haven't. Así como también has not o hasn't. ¿Ok? Cualquiera de ambas es válida. Tenemos entonces el orden. Sujetos. I, you, we, they, haven't. Verb past participle plus complement. O sea, el verbo en participio más el complemento. Luego she, he and it, que son las terceras personas singulares, con hasn't, el verbo en participio y el complemento. Dentro de los ejemplos tenemos we haven't eaten yet. Nosotros no hemos comido todavía. Y luego Daniel hasn't visited his relatives. Daniel no ha visitado a sus parientes. ¿Ya? Vamos ahora con la oración interrogativa. Interrogative structure. Vamos nuevamente a observar, ¿cierto?, el orden de esta oración. Ya no partimos con el sujeto, sino que partimos con uno de los verbos auxiliares. Have o has van a comenzar con esta oración, seguido del sujeto de la oración, luego el verbo participio, el complemento y por supuesto cerramos con la question mark, que es el signo de interrogación. Have you heard about the new teacher? ¿Has oído sobre el nuevo profesor? Has Mary completed the project? ¿Mary ha completado el proyecto? Tenemos entonces aquí dos oraciones. Vamos a revisar ahora las timed phrases, que generalmente nos dan un poco más de información cuando nosotros tenemos que hablar en este tiempo gramatical. Dice, just, for something which happened very recently. Just lo vamos a ocupar para algo que sucedió muy recientemente. Veamos el ejemplo. Dice, I've just finished this exercise. Yo recién terminé este ejercicio. Si ustedes se fijan, tenemos acá la imagen, dice, finally I've finished my work. Tenemos igual a otra persona que quizás está llena de tarea, ¿cierto? Y que acaba de terminar su tarea. Already, for something which happened before now and earlier than expected, she's already found a new job. Already lo vamos a ocupar cuando algo sucede antes de lo que nosotros esperábamos. Dice, she's already found a new job. Ella ya encontró un trabajo, un nuevo trabajo. Seguramente había una niña que había quedado sin trabajo y de repente encontró antes de lo que nosotros esperábamos o pensábamos que iba a suceder. Luego tenemos yet.
Yet se ocupa generalmente al final de la oración y con oraciones negativas. For something we expected to happen before now. Para algo que nosotros esperábamos que pasara antes de ahora. El ejemplo dice ahí, we haven't arrived yet. Nosotros no hemos llegado todavía. En este tremendo taco es súper difícil llegar a la hora. Y finalmente, ever and never. Ever means at some times in your life. Ever significa en algún momento de tu vida. Y never, que no ha sucedido nunca. At no time in your life. Have you ever been in Italy? I've never been there. Ever lo vamos a poner en la oración, ¿cierto? Después del sujeto y antes del verbo. Y never va a ir luego del verbo auxiliar y antes de la acción. Para terminar entonces, yo les voy a pedir que para la siguiente clase ustedes hayan estudiado ya los verbos regulares e irregulares y los reconozcan en el pasado participio, para así poder desarrollar nuestra próxima actividad. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente clase.